Recientemente tuve una pérdida y me mm, he estado triste, he estado llorando y, y me surgió la duda. Me surgieron varias dudas, me surgieron varias situaciones, varias ideas, varios pensamientos a partir de esta situación. Yo estoy triste, yo estoy llorando y me dicen es que no estés triste, es que ya no llores, es que tranquilo, es que calma, es que así es la vida, es que... Y empiezo a notar cierto patrón. Y me pregunto, una de mis preguntas, o una de las muchas preguntas, ¿para qué sirven las emociones? ¿Para qué nos servirían las emociones? ¿O por qué de las emociones? En algún programa de Edward Punset de redes, le escuché que decía, las emociones no son positivas ni negativas. Las emociones no son buenas ni malas. Solemos calificarlas así por alguna razón. Alguien nos dijo, alguien nos enseñó que así son, que así es. Y solemos calificar a la alegría como una emoción positiva, a la tristeza como una emoción negativa. Y Edward Punset plantea, es que no son buenas ni malas. Pueden ser útiles en función de que quieras o que necesites. Es decir, hace millones de años, ¿cuál era el punto de la emoción para los primeros humanos? ¿Para qué servían las emociones? Entonces describen algunos biólogos, describen algunos historiadores, que las emociones tenían que ver con una respuesta del cuerpo, con una respuesta física más que nada, que desencadenaba ciertas conductas o ciertas acciones. Es decir, si yo escucho un ruido y tengo miedo, siento miedo, mi cuerpo inmediatamente se prepara para buscar de dónde viene el ruido, para buscar de dónde viene ese sonido, para ver si es peligroso o no, para ver si estoy en riesgo o no, para ver si me pongo a la defensiva, si voy a pelear, si voy a escapar, si voy a huir. Ok, el miedo en ese sentido para mí tiene lógica. Y la alegría hace millones de años, cómo se expresaría o cómo se comportaría? Entonces, es una de las dudas que me surgieron a partir de para qué las emociones, cómo las emociones. Ok, supongamos que pueden ser útiles, que no son ni buenas ni malas, pueden ser útiles. Hoy siglo XXI, hoy agosto 2025, yo siento alegría, siento miedo, siento tristeza. ¿Para qué podría ser útil eso? Recientemente tuve una pérdida y vi varios comportamientos alrededor mío que desde el doliente, desde mi emoción de tristeza, de soledad, de pérdida, pues no tienen lógica, no tienen sentido. Yo estoy triste y me dicen, es que no estés triste, es que así es la vida, es que estas cosas pasan. Sí, entiendo que esas cosas pasan y entiendo que la lógica de la vida es esa. Inicia, naces, creces, te reproduces, mueres, naces, mueres. En fin, en determinado momento hay una pérdida. Y la vida es así, ok, eso lo entiendo intelectualmente, lo entiendo racionalmente. Sin embargo, tengo esta pérdida, me duele, y porque lo racionalizo, ya no me va a doler, porque tiene lógica, ya no voy a sentir, o qué pasa con eso. Entonces me dicen, ya tranquilo, no pasa nada. Eso por un lado. Otro, yo siento tristeza y tengo ganas de llorar y se me constriñe la garganta y de repente como que no me permite respirar. Empiezo a llorar, pero con ese nudo en la garganta y no me permito llorar, no me permito que fluya la emoción. Me di cuenta después, me di cuenta que me estaba aguantando, que me estaba contrayendo, que nada más me estaba tensando físicamente por aguantarme el llanto. Y, y surgió esa pregunta, ¿para qué aguantarme? En este caso, con la primera pregunta, ¿para qué las emociones pueden ser útiles? ¿Útiles en qué sentido?
Se dice que la tristeza, por ejemplo, puede ser útil en momentos de la vida para replantearte tu vida, para replantearte tu futuro, para replantearte tu por qué estás aquí o para qué estás aquí, qué, cuál es el sentido de que estés aquí, qué vas a hacer con lo que te queda de vida. Hay algunas personas que consideran que hay vida después de esta vida, hay algunas otras que dicen, no, esto es la única vida y ya se acabó cuando te mueres. Y entonces, independientemente de la creencia que tengas, si tienes una pérdida y te replantea tu vida, ¿qué vas a hacer? ¿Qué sigue? Pues entonces la tristeza tendría sentido y tendría cierta lógica de ponerte en un estado mental, de estar pensando, de estar reflexionando, de estar analizando. Y eso podría ser útil, podría ser positivo, porque evalúas, replanteas cosas, dices, esto sí es importante, esto no es importante, esto me sirve, esto no me sirve, y continúas con tu vida. Y otra vez regresaría a la pregunta, bueno, y entonces hoy en el siglo XXI, agosto de 2025, ¿y la alegría qué sería? ¿Cuál sería su utilidad de la alegría? En el entendido de que consideramos a la alegría como algo positivo, como algo que hay que estar buscando. Eh, eh, Tengo cierta atracción, cierta curiosidad y hasta cierto punto alguna obsesión con la felicidad, con la paz, con la tranquilidad. Entonces, compré algunos libros precisamente relacionados con el tema de la felicidad, cómo ser feliz, el algoritmo de la felicidad, en fin, algunos títulos relacionados. Eh, Aún no los leo, por cierto. Y entonces me pregunto, ok, ¿por qué estamos ávidos de la felicidad? ¿Yo soy el único que está queriendo encontrar la felicidad? ¿La estoy queriendo encontrar intelectualmente para encontrarla emocionalmente? No la tengo emocionalmente, no me siento feliz, no me siento alegre y por eso la estoy buscando intelectualmente. O estoy satisfecho conmigo, pero quisiera que fuera más estable, que fuera siempre así y entonces considero que si el estudio así lo voy a lograr. No lo sé. Entonces, este tipo de situaciones, este tipo de preguntas que me pasaron ahorita, ¿para qué las emociones me hacen querer compartir con ustedes? Todos los días, en este momento, yo estoy pasando por mi duelo. Y algunos podrán sentirse identificados conmigo y algunos no. Cada quien enfrenta su pérdida, cada quien afronta su duelo diferente. A algunos les duele más, a algunos les duele menos, a algunos les duele inmediatamente, a algunos les duele después, a algunos nos bloqueamos y decimos que no pasa nada y después resulta que sí. ¿Y cómo reaccionamos a eso? En parte tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con nuestra cultura. En México y en Hispanoamérica se dice que nos educaron con esta cultura machista, con esta cultura del hombre es el chingón, del hombre no llora, del hombre es el que manda, de que la mujer cargada y en la esquina, como una escoba, como una escopeta. Bajo esa cultura, bajo esa idea, ese paradigma del hombre no llora, del hombre es el chingón, es el fuerte, aprendemos o por lo menos escuchamos y creemos y hacemos nuestra esa idea. Es que no tengo que llorar, es que yo tengo que ser el fuerte, es que si mi pareja, si mi papá, si mi hermano ya están llorando, entonces yo tengo que ser el fuerte, yo tengo que ser el soporte, yo tengo que ser el pilar. Entonces, en ocasiones reprimimos esa emoción de tristeza, reprimimos esa angustia, reprimimos esas ganas de llorar, como les decía. Yo me reprimí y me dolió la garganta. Sentí la tensión en toda esta zona. Y bueno, la sentí, después lloré y como que se me aflojó un poco el cuerpo. Pero soy consciente que en otros momentos también me he contenido, que también me dan una buena noticia y en vez de saltar y en vez de hacer aspavientos y fiesta, soy muy mesurado en cómo muestro mis emociones. Em, Recuerdo una ocasión que estaba viendo, ya hace muchos años, yo era adolescente, estaba viendo un partido de fútbol, había un tiro libre de mi equipo
contra el contrario, valga la expresión. Y entonces en ese tiro libre le pegan al balón, el balón va hacia la portería y pega en el poste. Y yo en ese momento grité de la emoción, grité no sé, de la frustración, del enojo, de la sorpresa, no sé qué sentí, pero grité. Y entonces bajó mi papá corriendo y me dice, ¿qué pasó? Y yo, ¿qué pasó? ¿De qué? Y me dice, pues es que gritaste. Y yo, pues nada, es que falló el penal. Y entonces me miró encabronado, enojado, frustrado y me dice, no chingues, me espantaste, pensé que había pasado algo. Pues sí, perdón. Ah, y ya, se subió todo enojado y yo me quedé todo constreñido con mi enojo porque me regañaron, con mi enojo porque no anotaron gol. Y, y ese es un ejemplo de cómo nos educan nuestros padres, de cómo nos enseñan. Y en ese sentido, hoy a mis 35, 36 años, 36, pienso y digo, pues sí, tiene sentido. Mi papá en ese momento se espantó. Es una pena que haya sucedido. También es una pena que se haya comportado de esa forma. O sea, pues si yo me emocioné y yo grité, pues está bien. Pero así nos dicen, así nos enseñan. No llores, le voy a decir a ese señor que te lleve. ¿Por qué? ¿Por qué espantamos así a los niños? Es que no llores, es que tú eres niño y no tienes que llorar. Es que los niños no lloran. Es que los niños chillones no los quieren. Señor, le regalo a este niño, pero es chillón. ¿Verdad que no lo va a querer? Este es el tipo de crianza que hemos tenido, o al menos el que yo he observado en mi entorno. En mi entorno de cómo me enseñaron a mí, cómo le enseñaron a mis primos, cómo le enseñaron a mis amigos. Y ahora que soy adulto veo cómo le enseñan a los hijos, cómo le enseñamos a la siguiente generación, a nuestros hijos. Y es así. Es que no hagas porque te vas a caer y les estamos metiendo miedo y les estamos metiendo cosas en la cabeza con respecto a sus emociones. También es cierto, hay cierta tendencia actualmente, 2025, a una educación emocional distinta. Bueno, para empezar, una educación emocional, algo que en los 90, cuando yo iba a la escuela, eso no existía. Entonces, algunas instituciones en algunos países pues ya tienen más o menos nociones de eso y empiezan a enseñar inteligencia emocional, manejo emocional, cosas así. Algunos padres ya tienen nociones de eso y entonces tratan de llevar a sus hijos, de conducir a sus hijos por una enseñanza, por una crianza más tolerante, más compartida, más de lazos, más de entiendo tu dolor, yo me he sentido igual. eh, Sin embargo, no se pega, no se grita, cosas así, ¿no? Tratando de ser más asertivos, más empáticos, más comprensivos. El tema es que no todos lo somos y no todos lo logramos. Yo sé que eso es lo correcto, sin embargo, no siempre funciona. En, la razón no tiene ningún sentido cuando la emoción está en su punto. La emoción está en ebullición y la razón no funciona. El psicólogo Daniel Goleman, que ha estudiado que es uno de los autores más reconocidos a nivel mundial respecto a las emociones, dice eso, es que para tener una inteligencia emocional hay un proceso, hay etapas, y una de ellas tiene que ver con el reconocimiento de la emoción. Y no reconocemos la emoción, porque es tan fuerte, porque es tan grande, que de repente no la controlamos, porque es tan grande que a veces no sabemos qué es, no sabemos cómo llamarla. Nos falta esa cultura de nombrar lo que sentimos. El psicólogo Daniel Kahneman, ganador del premio Nobel, también explica, hay una especie de metáfora, una especie de idea que dice que tenemos como dos cerebros, por decirlo de alguna forma, uno más racional, uno más analítico, pensante, y otro cerebro más intuitivo, más reactivo, más impulsivo, más inconsciente, y que es una lucha entre esos dos cerebros, ¿no? Que el que reacciona primero es el cerebro reactivo, inconsciente,
que nota cosas que la razón o que la inteligencia, la intelectualidad no lo nota. Es algo más intuitivo. Entonces, el tema es que si bien consideramos que el hombre, que la raza humana es una especie racional, sí, tiene el potencial de ser racional, de ser pensante, de ser analítico, eh, es muy emotivo, muy emocional. Hace un tiempo se hizo relativamente famoso, relativamente conocido, un libro de Jürgen Klarik, Véndele a la mente, no a la gente, un libro basado en neurociencias que hablaba también de esto. Somos más emotivos y entonces háblale a la emoción, háblale al sentimiento y no a la razón. Después justificas con razones, pero primero háblale a esa emoción. Y bueno, ¿por qué todo esta vuelta de la teoría con respecto a la emoción? Pues que no se controla. Y si nosotros no podemos controlar la emoción, si nosotros somos incapaces de manejarla porque no tuvimos educación de ese tipo, y aparte tenemos creencias del tipo de cállate, no grites, no llores, no hagas, y estamos reprimidos y estamos temerosos de demostrar emociones, porque ahorita les cuento mi historia, mi ejemplo. El asunto es que mucha gente vive de esa forma, con esos miedos, con esas represiones de sus emociones. Habrá algunos que podrán decir es que yo no, yo soy extrovertido, yo sí muestro todo, yo sí digo todo. Bien, es probable que seas de los pocos, porque la mayoría no dice lo que piensa, se guarda su emoción. Y entonces, ¿qué hacemos con esa emoción? ¿Cómo hacemos que fluya? ¿Cómo hacemos que salga? En mis asesorías he escuchado muchas historias de este tipo de, es que estoy embarazada y no sé qué decirle a mi pareja, es que estoy embarazada y no sé qué decirle a mis papás, es que me quiero separar, pero no sé cómo decirle a mi pareja, es que mis hijos ya me cansaron y no sé qué hacer. Este tipo de situaciones cotidianas por las cuales la gente busca quien las escuche, busca cierta ayuda. Es ese reflejo de no saber qué hacer con la emoción. Entonces, regresamos al punto. ¿Para qué la emoción? Yo creo que nos está indicando algo. Yo creo que nos está indicando cierto rumbo, cierto camino que estamos siguiendo y que quizá no sea el correcto. Nos puede estar marcando un camino opcional que podría ser algo mejor o no. No sabemos, tenemos que probarlo. Entonces, si la emoción no es ni buena ni mala, puede ser útil. ¿Cómo empezamos a canalizar la emoción? ¿Cómo empezamos a dirigirla? ¿Es posible? ¿Es posible controlar la emoción? ¿Es posible la inteligencia emocional? ¿Es posible el manejo de la emoción, la canalización de la emoción, la dirección de la emoción? Pues por ahorita algunos estudios indican que sí. Entonces vamos a procurar en videos futuros el tratamiento de estos temas relacionados con la emoción, con las emociones, algunas técnicas que nos permitan mmm, canalizar o minimizar o hacer algo con la emoción. ¿Para qué? Pues para que, primero, desde mi perspectiva y con mi experiencia, expresar la emoción. Estoy triste, expresa tu tristeza. Estoy contento, expresa tu alegría. Estoy temeroso, expresa tu temor. Ok, segundo, ya lo expresé y ahora qué. Porque no solo es expresarlo. Si yo me pongo a llorar, estoy expresando, pero quizá estoy lastimando a mi pareja, estoy lastimando a mis hijos, porque estoy haciendo mucho berrinche o porque estoy diciendo malas palabras o porque me estoy quejando o estoy culpando o estoy renegando. Y a lo mejor esa expresión no es del todo óptima. Entonces empezar a direccionar esa emoción, sí expresarla, procurando no lastimar, no ofender a los demás, tratando de ser asertivos. Saber nombrar lo que sentimos. A veces no sabemos lo que sentimos. Si bien podemos decir que las emociones básicas son 5, 6, 7, de acuerdo con, depende del autor, tienen intensidad, tienen duración
Si tengo temor, es lo mismo que el miedo, es lo mismo que la duda, que la incertidumbre. Si siento alegría, es lo mismo que la felicidad, es lo mismo la tristeza que la depresión. Entonces, empezar a ampliar nuestro vocabulario emotivo, emocional, ampliar nuestra perspectiva de las emociones y ser más empático con los demás. Y si el otro está sufriendo, está llorando, pues a veces no hay que consolarlo, a veces no hay que decirle nada, solo acompañarlo. En fin, cada uno de nosotros nos iremos identificando con ciertas historias que vayamos estudiando y para ello pues, la invitación a seguir el canal, dale seguir, dale me gusta, comparte y todo eso que dicen los youtubers para poder seguir trabajando estos temas, seguir trabajando esto de la emoción. Y entonces apoyarnos, ser una red de apoyo eh, en cuanto por lo menos a conocimiento, por lo menos en cuanto a técnica. Y poco a poco empezar a desarrollar estas habilidades que nos permitan desarrollarnos, que nos permitan crecer, que nos permitan este potencial que tenemos. Y bueno, por eso las emociones, por eso mi emoción, por eso mi tristeza en este momento y por eso el querer dirigir, al menos en este momento, mi atención para allá, mi esfuerzo, mi energía en esos temas. Tratar de apoyarnos, tratar de ser más empáticos, más expresivos. Y entonces descubrir entre nosotros si las emociones sí son positivas o negativas, o si no son ni buenas ni malas, sino útiles en ciertos momentos, en ciertas situaciones, para ciertas cosas.